El LG es un modelo del 2023, mientras que el Hisense un modelo del 2022, pero que aún en Colombia y en muchos países se comercializa. Debes saber que ambos televisores son LCD con retroiluminación LED, LED Edge para el LG con atenuación local y LED directa Full Array con atenuación local para el Hisense. En este caso, ambos modelos tienen panel ADS, pero sé que en algunos países el Hisense tiene panel VA. También es bueno que sepas que el Hisense tiene un filtro de color extra conocido como Quantum Dots, mientras que el LG no cuenta con filtros de color extra. Aún así, en cuanto a colores, me parece que en la mayoría de escenas el LG puede mostrar resultados un poco más agradables para la gran mayoría de usuarios, mostrando un poco más de saturación sin llegar a exagerar. Por otro lado, el Hisense tiene la ventaja de que cuenta con mayor cantidad de brillo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, y para algunas personas eso es una ventaja. Además, el Hisense cuenta con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y también con HDR10+, mientras que el LG no. Aún así, me parece que no es que haya una gran diferencia entre Dolby Vision y, por ejemplo, HDR10, más allá de una diferencia que pueda notar una computadora, porque el ojo y cerebro humanos es muy difícil o casi imposible que pueda percibir las diferencias con los metadatos dinámicos a favor de la tecnología Dolby Vision. O a favor de la tecnología HDR10+, porque Dolby Vision y HDR10+ cuentan con metadatos dinámicos, los cuales le permiten mayor nivel de detalles. Aún así, me parece que la tecnología HDR10 muestra muy buenos resultados por parte tanto del LG como del Hisense. En cuanto al resultado en escenas oscuras, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, el resultado en ambos televisores no es bueno, y de hecho desde el punto de vista de muchas personas podría decirse que es terrible. Pero recuerda que el Hisense en algunos países tiene panel VA y además con mayor número de zonas de atenuación local. Pero en este caso recuerda que ambos televisores tienen panel ADS, y a pesar de que cuentan con la función de atenuación local, el trabajo normalmente es terrible. Digamos que es menos peor, menos molesto y menos distractor en el caso del Hisense, pero no es que sea muy bueno, y para una persona que sea muy exigente en esta área, ninguno de estos dos modelos va a ser una buena elección. Recuerda, si vas a ver contenido con muchas escenas oscuras en una habitación con poco o nada de iluminación, ninguno de estos modelos va a ser de tu satisfacción. Te van a molestar muchísimo por el efecto blooming, a menos de que apague la atenuación local, pero en ese caso se notará mucho efecto clouding o de nubosidad. Y además, cuando activas la atenuación local, bien sea en bajo, en medio o en alto, y además hay subtítulos, se convertirá en algo todavía más molesto, por lo cual recuerda entonces este aspecto de ambos televisores. Pero si los vas a utilizar en una habitación que esté siempre iluminada, o sabes que el contenido que vas a observar normalmente tiene mucho color, entonces cualquiera de estos dos modelos es una muy buena elección. Muy bonitos colores, aunque desde mi punto de vista en la mayoría de ocasiones me gustan más los resultados por parte del LG, sin desmeritar el trabajo del Hisense, porque además recuerda que el Hisense tiene mayor cantidad de brillo. Aunque la cantidad de brillo con la que cuenta el LG me parece que en la gran mayoría de ocasiones es más que suficiente. También es bueno que sepas que una de las ventajas que tienen los televisores LCD LED con panel ADS es que los ángulos de visión son buenos, en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos como si lucirían en un televisor LCD LED con panel VA. También quiero mencionar que ambos televisores tienen un buen manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla gracias al hecho de que tienen paneles ADS, pero el resultado es un poco mejor en el Hisense porque tiene mayor cantidad de brillo. Ambos modelos tienen buena uniformidad de colores grises, siendo levemente mejor por parte del LG porque muestra menos efecto de pantalla sucia.
Aunque a la hora de ver contenido con mucho más color, me parece que el efecto de pantalla sucia no se convierte en algo ni molesto ni distractor en ninguno de estos dos televisores. El escalado de imagen en ambos modelos es muy bueno, el contenido que tiene muy baja resolución, ambos televisores lo muestran de una forma muy nítida con casi nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Además, es bueno que sepas que el manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno. Esto es muy relevante cuando, por ejemplo, observas contenido con barridos de cámara o muchos movimientos rápidos a través de aplicaciones de streaming, o cuando, por ejemplo, conectas algún decodificador de señal a alguno de sus puertos a HDMI. Ambos modelos pueden reducir considerablemente el efecto de vibración o conocido como Jutter. En cuanto al apartado gaming, debes saber que ambos modelos cuentan con modo juego, el cual debes activar para poder obtener los mejores tiempos de input lag. En el caso del LG, además, puedes acceder a esta Game Bar para obtener modos de imagen extra y modificar parámetros extra. Mientras que en el caso del Hisense no hay como tal Game Bar, y desde el punto de vista de una persona práctica, digamos que no es tan necesario. Además, en el caso del LG, para poder modificar esos modos de imagen que ofrece la Game Bar, debes además el modo de audio también colocarlo en optimizador de juego para que, como ves, se puedan modificar los modos de imagen. Mientras que en el caso del Hisense, al activar el modo juego, se pueden acceder a los otros modos de imagen sin que esto afecte de forma negativa los tiempos de input lag, al igual que en el LG. Aquí puedes notar mejor las diferencias entre cada modo de imagen en ambos televisores activando el modo de imagen juego, o en el caso del LG se llama optimizador de juego. Como puedes percibir, la diferencia en cuanto a cantidad de brillo es muy notoria a favor del Hisense. Recuerda que sea cual sea el modo de imagen que escojas, esto no va a afectar de forma negativa los tiempos de input lag en ambos televisores. Y por supuesto, en ambos casos, sea cual sea el modo de imagen que escojas, puedes modificar parámetros extra en cuanto, por ejemplo, a cantidad de brillo, saturación de color, temperatura de color, contraste, entre otros. Y además, en el caso de la Game Bar del LG, desde aquí puedes modificar el modo automático de baja latencia, que simplemente al activarlo lo que va a hacer es que el modo juego se active de forma automática al detectar un videojuego. La principal diferencia en este apartado gaming a favor del Hisense es que ese modelo cuenta con dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables, mientras que el LG no es compatible con ese tipo de tecnologías, por lo cual aquí el Hisense es un claro ganador. No obstante, considero que el rendimiento gaming en el LG también es bueno para personas que no sean demasiado exigentes, pero quien quiera una experiencia un poco más fluida con un manejo del movimiento un poco mejor, entonces le conviene más irse por el Hisense. También me parece oportuno mencionar que quien quiera mayor cantidad de brillo también le conviene más el Hisense. Y también quiero decirte que en ninguno de estos modelos percibí efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing. También quiero decirte que cuando en los videojuegos hay mucho color y muchas escenas rápidas, el efecto ghosting en el caso del Hisense es casi imperceptible. Mientras que por parte del LG el resultado también es muy bueno, pero si se coloca mucho cuidado se puede percibir un poco más, aunque nada alarmante. Algo similar sucede con videojuegos que tienen muchas escenas oscuras y también cuando hay movimientos rápidos. En el caso del Hisense, el efecto ghosting suele ser casi imperceptible, mientras que en el LG se puede percibir un poco más, pero es algo muy leve y la gran mayoría de ocasiones pasa como algo desapercibido y no se convierte en algo molesto. Pero debes saber, por supuesto, que el rendimiento como tal en cuanto a efecto clouding y blooming sigue siendo mejor, o por lo menos sigue siendo menos peor en el caso del Hisense. Y en cuanto a los tiempos de input lag, es bueno que sepas que ambos televisores rinden muy bien. En este caso hago las pruebas en 4K a 60 Hz,
Pero el Hisense por supuesto también tiene tiempos de input lag en 4K a 120 Hz y rinde muy bien. Mientras que el LG obviamente no tendría tiempos de input lag en 4K a 120 Hz. En cuanto al apartado Smart, debes saber que estos son los controles remotos de ambos televisores. Debes saber que el sistema operativo del LG es WebOS propio de esta marca, mientras que el del Hisense en este caso es Vida, pero en otros países cuenta con Google TV como sistema operativo. La fluidez del sistema operativo WebOS del LG no está mal, pero a veces se ralentiza un poco cuando quiero acceder al menú de configuraciones, mientras que el sistema operativo Vida me parece que está mucho mejor optimizado, es mucho más rápido cuando quieres abrir alguna aplicación o cargar algún video. Lo malo del sistema operativo Vida es que en cuanto a aplicaciones aún carece de muchas, mientras que el WebOS del LG por lo menos en este apartado es mejor. En ambos modelos es posible la función de compartir pantalla, pero en ninguno de ellos es posible la función de Multiview. También debes saber que en ambos se pueden conectar dispositivos vía Bluetooth y por ejemplo si lo quisieras puedes apagar la pantalla mientras el audio se continúa reproduciendo. En cuanto a asistentes de voz, el LG cuenta con el asistente de voz propio de la marca y también con el asistente Alexa, mientras que el Hisense, el asistente de voz en este caso es Vida Voice. Ninguno de ellos cuenta con la función de manos libres. Y en cuanto al navegador de internet, es uno solo, es propio de cada sistema operativo, funciona muy bien. Me gusta un poco más la funcionalidad que ofrece el navegador de internet del sistema operativo WebOS del LG. Y en ambos modelos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y en cuanto a las entradas, el LG tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, tiene un puerto para el cable de la antena de aire, 3 puertos HDMI 2.0 y 2 puertos USB 2.0. Mientras que el Hisense tiene 4 puertos HDMI, 2 de ellos son HDMI 2.1, tiene un puerto USB 3.0, 2 puertos de 3,5 mm, uno para auriculares y uno para conectar un conversor de entradas compuestas, tiene un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y un puerto USB 2.0. Además, por supuesto, del cable LAN para internet. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en la teoría es la misma, pero el rendimiento me parece que es mejor por parte del Hisense, porque si bien ambos modelos alcanzan frecuencias muy similares, el LG tiene más distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. No es algo desastroso, pero se siente esa diferencia. Mientras que por parte del Hisense el resultado me parece que es más nítido y con casi nada de distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que los puedas comparar y más o menos hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Por último, si me preguntas cuál de estos dos modelos te recomiendo más, obviamente y sin pensarlo dos veces te diría que te vayas por el Hisense porque es simplemente mejor en todo, excepto en cuanto al número de aplicaciones, porque recuerda que el sistema operativo Vida aún carece de muchas aplicaciones. Pero si por ejemplo le conectas una Android TV Box, un Roku TV, un Fire TV u otro dispositivo con mayor variedad de aplicaciones, sería un televisor mucho mejor en comparación al LG. Y recuerda además que en otros países se consigue con panel VA y con Google TV y por ende sería aún mejor. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.